de la reflexión continuada que hemos venido haciendo en torno al Evangelio de San Marcos, podemos decir que la primera parte del Evangelio nos ha permitido conocer algunas de las principales enseñanzas de Jesús. Igualmente nos ha permitido conocer algunos de los milagros que realizó. Y hoy, en el texto que la Iglesia nos propone meditar, Marcos 8, 27 al 33, encontramos a Jesús haciendo un sondeo de cuánto han comprendido los discípulos y también las gentes acerca de Él. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? De la respuesta que dan los discípulos se concluye que las gentes en general tenían un buen concepto de Jesús. Y los discípulos, aunque han comprendido que Jesús es el Mesías, tal como lo confesó Pedro, no obstante, tienen en su mente una imagen muy distorsionada del Mesías, pues cuando Jesús les advierte que tiene que padecer y que tiene que ser despreciado y que va a morir y que luego va a resucitar, ellos, cuando oyen hablar de sufrimiento, se escandalizan. Para los discípulos era incomprensible lo que Jesús les estaba diciendo. Morir en lugar de reinar. Si es el Mesías, ¿cómo puede ser que tenga que padecer a manos de los hombres? Tanto chocaban estos conceptos en sus mentes que Pedro se atrevió a reconvenirle, a contradecirle acerca de tales ideas. Pedro, igual que el hombre de todos los tiempos, no logra comprender el valor del sufrimiento. La vida humana está salpicada de sufrimientos desde el momento mismo en que nacemos y hasta el momento mismo de nuestra muerte. El sufrimiento lo encontramos por todas partes. A veces lo vivimos en carne propia, otras veces lo contemplamos en personas lejanas o en personas cercanas, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de universidad, en fin. Pero el sufrimiento nos rodea. Todos tenemos que afrontar de alguna manera el sufrimiento. Y lo afrontamos de distintos modos y en distintos grados de intensidad. El sufrimiento a veces se nos presenta en la apariencia de decepciones amorosas, otras veces en el rostro de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido. También se nos presenta a través de problemas laborales, exclusión social, desastres naturales, en fin. No obstante, el problema no es el sufrimiento como tal, sino la actitud ante el sufrimiento. O sea, el problema no es que la vida humana esté salpicada de sufrimientos. El problema es la actitud de cara al sufrimiento. Hagamos como una breve pausa para dar una mirada a los avances de la tecnología. Si miramos los avances de la tecnología, constatamos que el hombre ha sido experto en saber aprovechar sus limitaciones para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, ante la limitación de poder volar y desplazarnos por el aire con rapidez, el hombre se ingenió la manera de volar y avanzar con rapidez por el aire mediante helicópteros y aviones. Ante la limitada capacidad del hombre para desplazarse sin desgaste y sin cansancio exagerado entre una y otra distancia, el hombre inventó carruajes y vehículos de transporte. Ante la dificultad para comunicarnos con los que están lejos, el hombre ingenió el telegrama, el periódico, el teléfono, el internet, los medios masivos de comunicación. Esto que ha logrado el hombre en el campo de la tecnología, es decir, esto de no sentarse a llorar por las limitaciones que se padecen, sino buscar la manera de remediar estas limitaciones, asimismo es necesario aplicarlo en la realidad del sufrimiento.
Si bien es cierto que el sufrimiento es una limitación, podemos hacer de este compañero de camino un amigo al que se debe aceptar tal y como es. El sufrimiento aceptado es un tesoro, nos transforma desde dentro. Entonces se me ocurre una pregunta: ¿se puede ser feliz a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de las carencias económicas, a pesar de las discapacidades físicas y demás limitaciones? Sí, la respuesta es sí. Sí se puede ser feliz aún en medio del sufrimiento que nos rodea. Se puede ser feliz en medio de la enfermedad, se puede ser feliz en medio de la pobreza, se puede ser feliz en medio de la persecución, de la calumnia y de cualquier adversidad, siempre y cuando se acepte por amor. En Jesús encontramos un vivo ejemplo de quien acepta el sufrimiento. Recordemos en las horas del Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en los mártires encontramos también un vivo ejemplo de aceptación del sufrimiento por amor a Jesús. Y en los santos encontramos lecciones bellísimas de cara al sufrimiento, como es el caso de aquellos que consideraban el sufrimiento ni siquiera como una molestia que se debía aceptar, sino como una necesidad. Es que a quien ama, las pruebas no le hacen sufrir. Por el contrario, es un deleite poder pasar por una enfermedad o cualquier contratiempo para tener al fin algo que ofrecer como homenaje de amor a Dios. En palabras del gran filósofo alemán Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Así que el sufrimiento puede hacernos cada día más fuertes. De manera similar podemos decir que así como nos hace fuertes, el sufrimiento también nos hace santos, nos acerca a Dios, si sabemos orientarlo y aceptarlo. El ser humano no puede madurar ni santificarse cuando todo es tranquilidad, color de rosas, cuando todo es fácil. Solo pasando por la experiencia del dolor puede fortalecerse y madurar el hombre. 3 cruces hay en el Calvario: la de un inocente, la de un penitente arrepentido y deseoso del cielo, y la de un endurecido pecador que no quiere convertirse. Esas 3 cruces podrían haberlos llevado a los 3 al cielo. No obstante, uno de aquellos hombres no pudo sacarle provecho a su dolor. Escoge para ti la cruz que consideres conveniente. Escoge sufrir como Cristo, sufrir con la esperanza del cielo como el ladrón convertido, o escoge sufrir en vano, blasfemando, como aquel que desde la cruz desafiaba a Jesús a librarse de aquel tormento y a librarles también a ellos de esa prueba. Lo que le da valor al sufrimiento no es pues la magnitud del sufrimiento, sino la actitud frente a él. No se trata de sufrir mucho, sino de sufrir bien. Se trata de saber sufrir con actitud de aceptación y ofreciendo a Dios todo cuanto haya que sufrir. Una cosa es cierta: nunca ha habido y nunca habrá santidad heroica que no tome su impulso y su fuerza en el sufrimiento aceptado por amor. De hecho, cuando se acepta el sufrimiento, ninguna perturbación de esta tierra altera el ánimo de quien la sufre, porque ha aprendido a leer en los acontecimientos dolorosos la sabiduría infinita de Dios, que todo lo dispone para bien y que todo lo regula y que solo permite el dolor si de ello se puede sacar el bien. Los santos, viviendo sobre las altas cumbres de la fe,
entreveían en los sufrimientos de la tierra los tesoros del cielo. Comprendían que el sufrimiento es pasajero, pero el premio eterno. Además entendían que el gozar de salud, gozar de riquezas, gozar de fama es pasajero, es efímero y no satisface eternamente. Además, sabían servirse del sufrimiento como un medio a través del cual Dios les iba desarraigando del amor a las cosas pasajeras. Cuando la realidad del sufrimiento no se contempla así, un nada nos abate, una insignificancia nos perturba, una simple palabra poco medida que nos dicen nos descompone, una pequeña incomodidad nos roba la paz, la serenidad del espíritu. El sufrimiento saca a la luz la verdad de lo que hay en nosotros. Puede sacar lo mejor o lo peor, según nuestra fe sea verdadera o de apariencia. En quien tiene una fe de apariencia estilo fariseo, el sufrimiento saca lo peor, llenando a la persona de amargura, de blasfemias, de reclamos. En quien vive una fe que es relación amorosa con Dios, que es abandono absoluto en Dios, el sufrimiento no le roba ni la paz ni la alegría. Tenemos pues dos actitudes ante el sufrimiento: la actitud de quien vive amargado mientras sufre y la actitud de quien logra sobreponerse con la alegría, con entereza, con serenidad a la adversidad. Así es la actitud la que hace la diferencia. Y esa actitud será siempre decisión nuestra. Es decir, si bien es cierto que el sufrimiento no es una opción, porque nadie escoge estar enfermo, nadie escoge una discapacidad física, nadie escoge ser calumniado. Si bien es cierto que el sufrimiento no es una opción, sino que es algo que nos llega impuesto desde afuera, sin embargo, sí puedo elegir la actitud frente a la enfermedad, puedo elegir la actitud frente a la adversidad, frente a la calumnia, frente a las humillaciones, frente a las adversidades de la vida. Cuando tenemos que enfrentarnos a una situación inevitable, a una realidad que es imposible cambiar, entonces tenemos la oportunidad de darle el sentido que queramos a esa realidad que nos toca vivir. A propósito, les comparto una anécdota. Hace ya un tiempo, un joven de 19 años tuvo que llorar la muerte de su madre de apenas 37 años. Por más que había intentado, no lograba sobreponerse a la pérdida de ese ser que había amado tanto. ¿De qué forma podía yo ayudarle? Pues bien, un día conversamos, le dejé desahogarse y cuando él me dio la oportunidad de decirle algo, no le dije nada. Me abstuve de muchas palabras, sabiendo que a veces lo mejor que se puede hacer es guardar silencio. Y solo le hice una pregunta: ¿qué hubiera sucedido si usted hubiera muerto primero y su madre hubiera tenido que dejarlo a usted en el cementerio a sus apenas 19 años? Después de un suspiro dijo: hubiera sido algo terrible para ella. Creo que no hubiera aguantado o hubiera terminado loca. Justo ahí está el sentido de su sufrimiento. Usted le ha ahorrado a su madrecita todo ese sufrimiento que usted dice que ella no hubiera soportado o que la hubiera vuelto loca. Cuando este joven empezó a pensar lo duro que hubiera sido para su madre tener que enterrarlo a él, ya no fue tan doloroso aceptar la muerte de ella. Cuando nosotros logramos darle sentido al sufrimiento,
este deja de ser tan doloroso. Sigue doliendo, sí, pero no con tanta intensidad. Así es que podríamos concluir diciendo que venga cuanto sufrimiento tenga que venir, y yo, siguiendo el ejemplo de Cristo, abrazaré el sufrimiento con el mismo cariño con el que Cristo abrazaba la cruz. Frente a la adversidad, frente a la calumnia, frente a las humillaciones, frente a las adversidades de la vida, cuando tenemos que enfrentarnos a una situación inevitable, a una realidad que es imposible cambiar, entonces tenemos la oportunidad de darle el sentido que queramos a esa realidad que nos toca vivir. A propósito, les comparto una anécdota. Hace ya un tiempo, un joven de 19 años tuvo que llorar la muerte de su madre de apenas 37 años. Por más que había intentado, no lograba sobreponerse a la pérdida de ese ser que había amado tanto. ¿De qué forma podía yo ayudarle? Pues bien, un día conversamos, le dejé desahogarse, y cuando él me dio la oportunidad de decirle algo, no le dije nada. Me abstuve de muchas palabras, sabiendo que a veces lo mejor que se puede hacer es guardar silencio. Y solo le hice una pregunta: ¿qué hubiera sucedido si usted hubiera muerto primero y su madre hubiera tenido que dejarlo a usted en el cementerio a sus apenas 19 años? Después de un suspiro dijo: hubiera sido algo terrible para ella. Creo que no hubiera aguantado o hubiera terminado loca. Justo ahí está el sentido de su sufrimiento. Usted le ha ahorrado a su madrecita todo ese sufrimiento que usted dice que ella no hubiera soportado o que la hubiera vuelto loca. Cuando este joven empezó a pensar lo duro que hubiera sido para su madre tener que enterrarlo a él, ya no fue tan doloroso aceptar la muerte de ella. Cuando nosotros logramos darle sentido al sufrimiento, este deja de ser tan doloroso. Sigue doliendo, sí, pero no con tanta intensidad. Así es que podríamos concluir diciendo que venga cuanto sufrimiento tenga que venir, y yo, siguiendo el ejemplo de Cristo, abrazaré el sufrimiento con el mismo cariño con el que Cristo abrazaba la cruz. Siguiendo el ejemplo de Cristo, abrazaré el sufrimiento con el mismo cariño con el que Cristo abrazaba la cruz.